en 2006. El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicio, pero que en realidad eran contratos de riesgo. Un artículo de agosto de 2010, publicado por uno de mis socios en el Oxford Energy Forum, los describe de esta manera. Los contratos de servicio venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicio, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicio. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicio, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedicaban a la producción del petróleo, y no la de 50% aplicable a los productores de petróleo. Esta situación tampoco pudo ser mantenida. En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las empresas privadas. Vayamos a uno de los casos más interesantes y más dramáticos de la experiencia petrolera internacional, el caso del yacimiento Kashagan en Kazajstán. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las últimas 3 décadas. Es incluso más grande que Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. El artículo del Oxford Energy Forum, escrito por mi socio, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. A pesar de ser presentado como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron en más de 100.000 millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006 se retrasó hasta 2012. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectada una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido un gran total de 2% del petróleo durante por lo menos la primera década de producción. Efectivamente, los contratos basados en recuperación de costos son una receta para el desastre. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción. Considérese el siguiente ejemplo. Una empresa petrolera privada X tiene un contrato basado en la recuperación de costos con el Estado mexicano. Esta petrolera también está explotando yacimientos en la parte norteamericana del Golfo de México. Imaginemos que esta petrolera requiere 6 plataformas autoelevables con un costo de $200 millones cada una. 3 son para la explotación en México y 3 para la explotación en Estados Unidos. La empresa encarga la construcción de las plataformas autoelevables a un astillero en Singapur y, dada la cláusula de recuperación de costos, pide que facture las 3 plataformas para los Estados Unidos a $150 millones y las 3 plataformas para México a $250 millones. ¿Qué mecanismo tiene el Estado mexicano para evitar el pago de este sobrecosto? Ahora replíquese este ejemplo con todos los equipos, todos los materiales, todos los insumos que demandan la explotación de un yacimiento y se podrá tener una idea de la sangría económica que esta fórmula de precios llega a producir. De lo dicho hasta ahora podemos proponer 4 conclusiones. Primera, cuando un Estado abre su industria a las empresas privadas, necesariamente baja la porción de renta petrolera que recibe. Segunda, si se decide abrir a la iniciativa privada, conviene hacerlo de tal forma que el efecto de esta apertura sea fortalecer la capacidad de autoejecución del Estado, poniendo especial énfasis en la transferencia de tecnología, tal como lo hizo Noruega. Tercera, evitar la idea de que el Estado no debe meterse en temas de la industria y debe dejar esta en manos de las petroleras privadas, pues éstas aprovecharán la falta de capacidad de autoejecución del Estado para extraer el máximo posible de la renta petrolera. Cuarta, evitar a toda costa contratos basados en la recuperación de costos que han sido especialmente nocivos para los estados petroleros. ¿Qué modelo contractual plantea la reforma del Ejecutivo Federal?
El modelo contractual no se ha hecho público, pero lo podemos inferir de la lectura de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos recientemente presentada. Esta ley establece para Pemex un régimen dual. Se le podrán encargar áreas petroleras mediante dos instrumentos distintos, la asignación y el contrato de utilidad compartida. No se necesita mucha sagacidad para inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de asignaciones exclusivamente para Pemex y uno de contratos de utilidad compartida en los que podrá participar tanto Pemex como las petroleras privadas. El esquema contractual que se describe para Pemex, pero que inferimos también será aplicable a las petroleras privadas, es exactamente el mismo que provocó las tragedias en Bolivia, en Venezuela, en Kazajstán. Se le asigna un área a Pemex o al privado que explorará y explotará a su discreción. Cuando el área comience a producir, se le cubrirán primero todos sus costos. Cuando el área, nos encontramos con el temido concepto de la recuperación de costos. Si después de esto alcanza, Pemex o el privado recibirá una utilidad determinada. Si después de esto alcanza, el Estado recibirá ciertas utilidades y regalías. ¿Qué pasa si el precio de la producción solo permite que después de los costos y la utilidad del privado, las utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado solo recibirá utilidades que serán raquíticas o nulas. A las deficiencias innatas de la estructura hay que agregar el uso ilógico que se le quiere dar. Se nos ha dicho que estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para explorar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto es muy avanzada y nosotros no la tenemos. Es cierto que la tecnología que requiere la explotación en aguas profundas es tecnología de punta y por tanto hoy en día es extraordinariamente cara, mientras que el costo de extracción en un yacimiento convencional puede ser de alrededor de $10 por barril. El costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es de alrededor de $60. Es por esto que en los países desarrollados la extracción en aguas profundas todavía es menor. En los Estados Unidos, en la zona del Golfo, la extracción de aguas profundas apenas rebasa los 100,000 barriles diarios. Es claro que lo que están haciendo las petroleras internacionales en este momento en aguas profundas tiene que ver más con el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la producción. Y sin embargo, aquí estamos hablando de millones de barriles de aguas profundas. ¿De veras vamos a darle nuestras reservas a las petroleras internacionales para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de $60 el barril que nosotros vamos a cubrir, para que ellas después puedan extraer en otros lados el petróleo de aguas profundas a un costo mucho menor? Se trata de la implementación de uno de los aspectos más perversos de la globalización: exigir que los países en desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de las empresas de los países ricos. La naturaleza, o si le hacemos caso a don Ramón López Velarde, el diablo, nos ha obsequiado con un generosísimo negocio. Pensemos bien en lo que hacemos antes de ceder esta lucrosísima industria. No vayamos a cometer el error de implementar una reforma que sea ciega a lo que nos dice la experiencia internacional. Incurriríamos en el riesgo de equivocarnos con la industria más importante de este país y podríamos correr la suerte de Boabdil, condenándonos a llorar mañana lo que no supimos defender hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jiménez. Voy a pedirles a cada uno de ustedes, después de haberse escuchado, que pudiesen hacer una breve intervención de conclusión de lo que cada uno de ustedes ha planteado, de 2-3 minutos, si son tan amables, para ya cerrar esta mesa. Por favor, Pablo Gómez. Gracias. Yo creo que hemos escuchado tres discursos en contra de esta escalofriante propuesta de los contratos. Vino Layuz aquí, Adrián Layuz fue director de Pemex, a hablar mal de los contratos también. Habló a favor de las concesiones en su modalidad de licencias, que eso también está prohibido por la Constitución. Yo creo que insisto simplemente
Las licencias, permisos como modalidades del sistema de concesiones y los contratos de producción compartida o de utilidades compartidas no son cosas completamente diferentes, ¿eh? Hay un elemento que los identifica, que los amarra, y que es que el dueño del recurso que está en el subsuelo lo comparte materialmente con el industrial privado. En Estados Unidos nunca hubo una empresa petrolera pública. Sencillamente, en Estados Unidos el dueño del suelo, pues es el dueño del subsuelo. Y hay regulaciones, claro, ¿no? Naturalmente, de orden técnico, hay leyes, hay una serie de inspecciones, hay una serie de todo, pero la industria petrolera de los Estados Unidos se desarrolló como la quisieron desarrollar aquí, comprando suelo. El que compraba más suelo y se los compraba a los farmers, a los granjeros, pues es el que después pudo haber levantado una industria petrolera más fuerte en los lugares donde se sabía que había petróleo. La compañía El Águila hacía lo mismo en Veracruz y en otros lugares. Todo eso fue expropiado aquí. Estados Unidos se mantuvo por la vía de una producción de hidrocarburos a través de compañías privadas, y estas se hicieron después transnacionales. Han ido a sacar petróleo casi todo el mundo, como lo hacían en México antes del 38, aunque la mayoría de las compañías que operaban en México eran europeas. Una de ellas era norteamericana, creo que era la más pequeña en esa época. Bueno, ¿cuál es aquí el punto? El punto es que Estados Unidos garantiza su seguridad energética o analiza el problema de su seguridad energética, no solo a través de una determinada política de energía, sino a través de su ejército. Estados Unidos puede mantener la provisión de hidrocarburos, aunque el mundo entero lo bloqueara, porque mandaría a su ejército a traer el petróleo a cualquier parte del mundo que fuera. No van, eso no es un juego, ¿no? De eso depende la existencia de un país y el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Nosotros no estamos en eso. Nosotros necesitamos una política de seguridad energética basada en una industria petrolera propia, porque no tenemos ejército. Bueno, tenemos, pero no puede con los narcos, mucho menos va a poder ir a Arabia Saudita a traer petróleo de allá, ¿no? O defender sus propios pozos en el Golfo. Tenemos nosotros, estamos obligados por la naturaleza de este país a resguardar, a garantizar nuestros suministros de energía. Esto que se quiere hacer de lo nuevo, todo lo nuevo, contratarlo con las transnacionales, tiene un contenido estratégico muy fuerte. Cambia completamente los términos en los cuales un país como México enfrenta el reto de su seguridad energética. Muy bien, gracias. Por favor, doctor Víctor Rodríguez. Las concesiones y contratos requieren una capacidad de supervisión enorme. Aprovechando que Pablo Gómez citó a Adrián Layú, que vino a proponer las concesiones, algunos proponen desnacionalizar la industria para que en adelante se hagan cargo las compañías internacionales. Argumentan que no hay alternativa, que el modelo se agotó,
que el Estado empresario es un fracaso, que sus resultados son malos y serán mucho peores en el futuro, que Pemex no está a la altura de los retos. Eso nos vinieron a decir en estos foros. Sin embargo, su dureza de juicio se diluye hasta el simplismo o hasta el cinismo cuando suponen que ese Estado incapaz y fallido en el plano comercial será un magnífico regulador y un excelente cobrador de impuestos, dos de las debilidades más grandes de las que adolece precisamente el Estado mexicano. Tratando de responder a las preguntas que dirigió amablemente el público, quisiera decirles que no se trata de escoger entre concesiones y contratos. Eso, en todo caso, si nos mayoritarian en el Congreso y nos imponen la aplanadora legislativa y perdemos la votación del artículo 27 y 28, que todavía no es el caso. No discutamos por adelantado cuál es el mejor concesión o el mejor contrato, porque no lo hay, no hay. Es un falso dilema escoger entre uno u otro. Ninguna de las modalidades debe permitirse. Y los contratos que ya se han dado deben cancelarse. Si nos llegan a mayoritear y si nos llegan a imponer lo que quieren en la legislación y nos llegan a imponer un sistema de concesiones y contratos abierto, yo le sugiero al Senado de la República y en general al Congreso que los contratos o concesiones sean aprobados por el Congreso. Eso se hace en otros países. Es un sistema de pesos y contrapesos, de que el Congreso intervenga, pero no discutamos eso ahorita porque no estamos allí. No nos metamos a la discusión que ellos quieren que demos, que ellos quieren meternos en su discusión. Es imposible que una compañía trabaje para el interés nacional, es imposible. Las compañías quieren acceso a proyectos de gran escala, quieren registrar las reservas como suyas, quieren grandes áreas para explorar, exclusividad en el área contractual, máxima libertad operativa. No me molestes, yo voy a trabajar atrás de la raya, no te metas, yo decido. Máxima libertad operativa significa eso. Rápida recuperación de la inversión, rentabilidad, remuneración que refleje los riesgos y el éxito del proyecto, es decir, dame la renta, incentivos y mecanismos de flexibilidad, consolidación fiscal, impuestos reducidos, obligaciones legales y contractuales que no impliquen cargas financieras, estabilidad tributaria, libre convertibilidad de la moneda, libre repatriación de capitales, arbitraje internacional y más cosas. De esta lista, a Pemex no se la damos, La mayor parte de estos puntos no se los concedemos a Pemex. ¿Por qué se los vamos a conceder a las compañías? Y además, el Estado lo que quiere no nada más es sacar la renta, sacar el petróleo y quedarse con la renta. Eso no es cierto. No nada más la renta es lo que está en juego. El Estado quiere saber qué hay en el subsuelo. Quiere la máxima recuperación del hidrocarburo, porque es un patrimonio finito, no renovable. Quiere que las compañías, si vienen, paguen puntualmente sus impuestos. Quiere industrializar los hidrocarburos en el país. Quiere minimizar los daños en el ambiente y en las comunidades. Quiere que se capacite al personal de la compañía nacional, que se contraten los bienes y servicios dentro del país, lo que es el contenido nacional. Quiere creación de infraestructura, transferencia tecnológica, programas de desarrollo sustentable, apoyo a la investigación y al desarrollo, y renuncia de la compañía, en todo caso, a la protección de su gobierno. No nada más es la renta, es mucho más, y todo esto no se consigue a través del sistema de concesiones y contratos. Esto se consigue a través de una empresa pública fuerte, con capacidad productiva, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir hacia el fortalecimiento de Pemex, pero en serio, no en el papel como propone el Partido Acción Nacional y el presidente de la República. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, doctor Javier Jiménez. Muchas gracias. Trataré de contestar dos preguntas que amablemente me hacen. La primera es ante el fracaso que ha demostrado la privatización en Bolivia, Argentina, Petrobras, etcétera.
¿Se podría hablar de otra alternativa para la modernización del petróleo que no sea la privatización? Dejen tratar de contestar esta pregunta con una cita de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio el petróleo mal administrado. El petróleo es tan buen negocio que hasta mal administrado es un extraordinario negocio. Cuando uno tiene este extraordinario negocio, todos sabemos que Pemex podría mejorarse muchísimo, tiene un marco jurídico ridículo para una empresa petrolera, carga burocrática, carga sindical, muchísimos problemas, y aún así aporta más del 30% del ingreso público. Entonces estamos en la realidad que nos decía Rockefeller, tenemos ahorita el segundo mejor negocio del mundo, el petróleo no tan bien administrado. Yo creo que el esfuerzo que deberíamos hacer, en vez de transferirle los beneficios de este generosísimo negocio a otros, el esfuerzo que deberíamos hacer es tratar de mejorar nuestra administración, tratar de mejorar nuestra capacidad de autogestión en petróleos mexicanos para pasar del segundo mejor negocio del mundo al primer mejor negocio del mundo. Y eso creo que fue lo que hizo Noruega. A mí el caso noruego me gusta mucho. Noruega dijo, cuando yo tengo que desarrollar mi industria, ahorita lo que me interesa no es producir millones y millones de barriles, sino de adquirir capacidad de autoejecución. Y esto debería ser una idea bastante poco polémica, es decir, mejorar a Pemex, independientemente de que se crea que la industria debe estar abierta a particulares o no. Los noruegos la tienen abierta, pero ¿por qué la tienen abierta? Porque ellos tienen capacidad de autoejecución y entonces están en un plano de negociar al tú por tú con las petroleras. Si llega una petrolera privada y le dice a los noruegos, quiero explotar este yacimiento, le dicen, bueno, pues ofréceme buenas condiciones y lo consideramos, pero si no me ofreces buenas condiciones, lo hago yo. Esa facultad de decir, si tú no me ofreces buenas condiciones, lo hago yo, es lo que necesitamos adquirir. Aquí, en cambio, el argumento es contrario. Como nosotros no podemos ir a aguas profundas, pues vamos a que otros vayan a aguas profundas por nosotros y nos cobren pues lo que nos cobren. Es una terrible posición de negociación. Entonces, ¿hay otra alternativa? Sí la hay. Mejorar nuestra capacidad de autoejecución. Yo creo que hay mucho por mejorar en petróleos mexicanos y puede haber ideas muy creativas. Dicen los proponentes de la apertura, es que a Petróleos Mexicanos le haría bien competencia. Bueno, ¿por qué no hacemos otra empresa estatal? Y empezamos desde cero y la hacemos siguiendo el ejemplo de las grandes petroleras, y que sean las dos empresas estatales las que compitan entre sí, y al director de la que salga menos bien lo corremos y al que salga más bien le damos premios, y creamos esa competencia, pero esa competencia en donde la renta petrolera se está yendo toda hacia nosotros, no una competencia con Shell, en donde Shell lo va a hacer muy bien, es una empresa muy eficiente, pero el beneficio de esa eficiencia se va a ir a los accionistas de Shell, como es natural que pase, así funcionan las empresas privadas. Entonces, la alternativa para mí es, por eso titulé mi presentación, la fortaleza de Pemex como el eje rector de cualquier reforma energética. Tenemos ahorita el segundo mejor negocio del mundo, según Rockefeller. Trabajemos para que sea el primero, pero no lo regalemos. La modernización debe ser de nuestra industria, de nuestra empresa, para recibir cada vez más beneficios de ella. Una segunda pregunta que se me hace: ¿cuál ha sido la experiencia internacional en torno a los litigios entre las empresas privadas y el Estado? Bueno, hay distintas clases de litigios. Por ejemplo, Venezuela, los países que han renacionalizado su industria, esto da lugar a litigios por una nacionalización, una expropiación. Es decir, todo mundo sabe que un Estado puede nacionalizar una industria, pero tiene que pagar una indemnización de mercado, y entonces este tipo de movimientos generan litigios para ver cuál es la indemnización de mercado. Y esos litigios son distintos a los litigios que se dan comúnmente en los contratos. Es decir, una empresa estatal puede celebrar contratos, o un Estado puede celebrar contratos con una empresa petrolera privada, y en el desarrollo del contrato se van surgiendo litigios. Y aquí, bueno, pues entre mejor sea el contrato,
menos drásticos serán los litigios. Yo me he referido a un tipo de contratos que es especialmente problemático por las razones que yo he expuesto, que es la recuperación de costos. La recuperación de costos en un contrato petrolero es complicadísimo porque es imposible supervisar los costos de la explotación del yacimiento. Y en los arbitrajes es complicadísimo demostrarle a las empresas petroleras que las plataformas que están facturadas a 250 millones de dólares debieron haber costado 200 o 150, ¿no? Entonces, pues la experiencia ha sido multicolor. Si el contrato es bueno, hay forma de defender. Igualmente en los paneles arbitrales, pero ya que entramos los abogados no va bien la cosa, es decir, en todos estos conflictos las partes generalmente pierden ambas y generalmente el Estado tiene mucho que perder. Por eso yo resumiría más, el mensaje principal que yo les quiero dejar es que la mejor forma, más que el mejor contrato, lo que hay que tener es la mejor posición de negociación, porque aún si tiene uno el mejor contrato, a veces no puede uno ejecutarlo porque la petrolera dice, bueno, si no llegamos a un acuerdo, pues te voto la operación. Y si uno no puede tomar esa operación, está uno en desventaja, así tenga uno un buen contrato y así tenga uno una buena cláusula de solución de controversias. Entonces, lo más importante para un Estado petrolero es ponerse en una buena posición de negociación, como lo está, por ejemplo, Noruega, y eso solo se da con una industria fuerte que pueda hacer las cosas en caso de